¿Cómo están? Sean bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad, en esta ocasión con el tema La Soberbia 2. Soy Alejandro Márquez. Me permito hacer esta reflexión un poquito más exhausta, con más definiciones, con más comportamientos, para irla descubriendo, porque como les he dicho, esta forma parte del orgullo y igual resulta un poco difícil diferenciar una de otra. Con este análisis considero que pueden tener ustedes una manera más fácil de identificar sus comportamientos, sus caracteres, si es que en determinado momento los tienen muy desarrollados, si los tienen de una manera tranquila y más equilibrada, pues es un hecho que no van a tener problemas en su vida. Lo que sí les puedo decir que conviene conocerlos, porque a veces recibimos personas con estas características y desde luego también hay que ayudarles y no rechazarlas. No nos vamos a estar involucrando en decirle los errores a los demás, simplemente en el comprenderlas para saber cómo tratarlas y llevar una vida adecuada con las personas que nos rodean. Si les ha gustado, denle manita arriba. No dejen de suscribirse. Comenzamos. La soberbia 2. Inspirado por la necesidad que tenemos de erradicar la soberbia de nuestras vidas, me permito hacer esta reflexión con el propósito de que nos ayude a localizar su origen en nuestra vida y así podemos trabajar en la humildad tal como nos lo pide Jesús o Dios, como cada quien lo entienda. Existen 3 términos relacionados: amor propio, orgullo y soberbia. Para distinguirlos podemos tener en cuenta que la soberbia es más grave que el orgullo y el orgullo que el amor propio, aunque bien pudiera ser sinónimos, ya que la soberbia, el orgullo y el amor propio se manifiestan normalmente bien compenetrados. La soberbia es definida por la Real Academia Española como el apetito desordenado de ser preferido a otros. El concepto puede asociarse a la altivez, el engreimiento, la presunción y la petulancia. Otra sería la estimación excesiva de sí mismo con menosprecio de los demás. Otra es la pasión desenfrenada por uno mismo, una actitud que consiste en la propia adoración y de la idolatría personal. Esta definición marca la diferencia con el orgullo. El orgullo es exceso de estimación propia y por los propios méritos, por el cual se cree uno superior a los demás, llamada vanidad, satisfacción personal que se experimenta por algo que se considera valioso, y persona que tiene un alto concepto de sí mismo y confía en todo lo que hace porque tiene la certeza de que puede hacer todo bien y que no hay nadie mejor que él. En nuestra manera de vivir podemos apreciar que existe una similitud entre ambos términos que es muy fácil de confundir. Sin embargo,
Se puede diferenciar la soberbia del orgullo porque el orgullo puede referirse al sentimiento valioso que se manifiesta por algo que uno hizo, como un trabajo o un esfuerzo. Pero cuando el reconocimiento es excesivo, el sentimiento resulta negativo. En psicología se denomina narcisismo a la manifestación exagerada de estos síntomas. La soberbia consiste en concederse más méritos de los que se tienen. Es la trampa del amor propio el estimarse muy por encima de lo que uno vale. Es falta de humildad y por lo tanto de lucidez. Se señala además que la soberbia es la pasión desenfrenada por sí mismo, apetito desordenado de la propia persona que descansa sobre la hipertrofia de la propia excelencia y que es fuente y origen de muchos males de la conducta y es ante todo una actitud que consiste en adorarse a sí mismo. La inteligencia hace un juicio deformado que arrastra al sentirse el centro que lo rodean. Hay dos tipos de soberbia: la que es vivida como pasión, que comporta un afecto excesivo, vehemente, ardoso, que llega a ser tan intenso que nubla la razón, pudiendo inclusive anularla e impedir que los hechos personales se vean como una mínima objetividad. La otra es percibida como sentimiento de forma más suave que podremos llamar orgullo. Por otra parte, la soberbia es más intelectual y emerge en alguien que realmente tiene una cierta superioridad en algún plano destacado de la vida. Se trata de un ser humano que ha destacado en alguna faceta y sobre una cierta base. El balance propio saca las cosas de quicio y pide y exige un reconocimiento público de sus logros y que tiene una deformación de la percepción de la realidad de uno mismo por exceso, por lo que dejamos de ver nuestros propios defectos, quedando estos diluidos en nuestra imagen de personas superiores que no son capaces de ver nada a su altura. Todo les queda pequeño. En la soberbia y el orgullo hay matices diferenciales, aunque sus características se repiten como denominador común. Se puede resumir así: apetito desordenado de la propia valía y superioridad. Es una tendencia a demostrar la superioridad, la categoría, la preeminencia que uno cree que tiene frente a los de su entorno. En general, estos dos conceptos se manejan como términos sinónimos, aunque se pueden apreciar algunas diferencias interesantes. La soberbia es más cerebral, se da en alguien que objetivamente tiene una cierta superioridad que realmente sobresale en alguna faceta de su vida. Hay una evidencia por lo que se puede ser tentado por la soberbia, no necesitando el halago de los otros y haciendo él mismo su propio y permanente elogio de forma clara y difusa, rotunda y desdibujada a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella. Sus manifestaciones son muy intensas y privadas, aunque pueden ser observadas por una atmósfera grandiosa que él crea sobre su persona, y además a través de su máscara hay arrogancia, altanería, tono despectivo hacia los demás que se mezclan con desprecio, desconsideración, frialdad en el trato, impertenencia e incluso tendencia a humillar. Otras veces esas máscaras son de una insolencia cínica, mordaz, con un rintintín que manifiesta, que provoca
en el interlocutor un rechazo frontal. El orgullo es más emocional, es una alta opinión de uno mismo mediante la cual la persona se presenta con una superioridad y un aire de grandeza extraordinario. Puede ponerse de manifiesto en circunstancias positivas. En esos casos dimana de causas nobles y puede ser hasta justo, del orgullo de ser un buen cirujano, un buen padre, un excelente poeta, ser de una religión concreta de un país. Todo esto está dentro de los límites normales. Puede encuadrarse en el reconocimiento de una labor hecha continua, que se pueden distinguir dos modalidades clínicas de la soberbia, entre las cuales cabe un espectro intermedio de las formas soberbias. Una es la soberbia manifiesta, que es el notarial y que se registra a borbotones con una claridad absoluta, la cual suele ser poco frecuente. Hay petulancia y presunción. La otra es la soberbia enmascarada, que es la más habitual y que se camufla por los entresijos de la forma de ser y que es muy propia de las personas inteligentes y teniendo un sentido amplio y desparramado, que asoma, se esconde, salta, brulle y revolotea por un mundo personal. Las manifestaciones más relevantes son susceptibilidad casi enfermiza para cualquier crítica con un cierto fundamento, tendencia a hablar siempre de sí mismo. Si este no es el tema central de conversación, enseguida decae de su interés en la participación y el diálogo con los demás. La soberbia entorpece y debilita cualquier relación amorosa. Cuando alguien tiene un amor desordenado a sí mismo, como el descrito, es difícil darse a otra persona y poner los sentimientos y todos sus ingredientes para que esa relación se consolide. Esto hace casi imposible la convivencia, volviéndola insufrible, pues reclama pleiticia, sumisión, acatamiento y hasta servilismo. No podemos olvidar que para estar bien con alguien, para establecer una relación de convivencia estable y que funcione, hace falta estar primero bien con uno mismo. El amor puede cambiar el corazón de una persona. Cuando hay madurez, uno sabe relativizar la propia importancia, ni se hunde en los defectos, ni se exalta en los logros, y a la vez sabe detenerse en todo lo positivo que observa en los que lo rodean. Saber mirar es saber amar, y en lo sencillo se tarda tiempo en llegar. Es por eso muy importante para todo el que desea avanzar en el camino correcto y aprender a detectar estas tendencias en su propio corazón y examinarse sobre estos pecados. La soberbia ensucia tanto el corazón que impide aceptar un consejo o una opinión. Es un muro que se hace que no reconocemos la dirección de la sabiduría de Dios. La humildad es el fundamento del edificio espiritual, es decir, proporciona un soporte firme para la estructura de la interioridad humana. Fundamentalmente, la virtud no consiste en las cosas exteriores. El hombre virtuoso elige el bien entre toda una serie de alternativas que tiene su razón de ser y le da el don a su libertad. En efecto, la virtud de la humildad es tan importante que su existencia supone la conservación y fundamento de otras virtudes en un ser, es decir,
es un camino abierto hacia aquello que está más allá de nosotros mismos, referente a lo espiritual, que como somos seres humanos, debemos de estar conscientes que somos cuerpo, mente y espíritu. Debemos de saber que a lo que nos enfrentamos es a una enfermedad real de nuestra mente y que solos, sin la ayuda de Dios, no podremos salir porque somos seres racionales y que con la fuerza de voluntad no nos bastará porque solemos darnos permisos para posponer las cosas para después, ¿o no? Y para muestra solo un botón. ¿Cuántas y cuántas veces decimos, hoy voy a cambiar? Gracias por llegar al término de este video. Si tienen alguna duda o desean hacer algún comentario, con gusto se los responderé. No dejen de activar la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones que les publico los días miércoles y domingo. Espero que este haya sido un video reflexivo y que les haya ayudado a resolver algunas cosas. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.